12:24 de la mañana, seguimos avanzando aquí en Negocios Televisión. Este tiempo de Ponte en Acción y es momento de Momentum, de nuestra tertulia. Y recibimos a esta hora a nuestros invitados, Luis de Blas, gestor de Valentum Asset Management. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Vale, me escuchas. Perfecto, bienvenido. Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en aurigabonos.es. Javier, buenos días también. Buenos días, ¿qué tal, Eva? ¿Qué tal? Y Hernán Cortés, socio y gestor de Olea Gestión. Completamos. Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal, Eva? Pues encantado de tenerles a los tres hoy, que además es un día importante por los datos que hemos conocido, por cómo se está viviendo todo en el mercado y las múltiples referencias que están a punto de venir. Por ir por partes, si les parece, por ir con lo más inmediato, hace apenas una hora hemos conocido ese dato de inflación en la eurozona. Se modera, pero da igual, porque parece que el protagonismo vuelve a absorberlo, esa subyacente que se enquista y que sube encima algo más. No sé cuál es la lectura, de alguna manera, cuál es el impacto que creéis que va a tener ese decepcionante dato de subyacente. Luis, si quiere empezar. Bueno, tampoco tan decepcionante, ¿no? O sea, todos sabemos que la subyacente va con un poquito de retraso respecto a la inflación normal y bueno, y se va desinflando más o menos en línea con lo que el mercado va esperando. También ha sido bueno el dato de inflación inglés esta mañana. Bueno, en general yo creo que la inflación se está comportando más o menos como el mercado esperaba. Otra cosa es el discurso de los bancos centrales, que sigue siendo muy agresivo y de políticas monetarias muy restrictivas. Pero bueno, ya veremos qué es lo que hacen. Yo creo que también es lo que tienen que decir. Continuar, si quieres, Javier. Sí, vamos a ver, lo que está claro es que el Banco Central Europeo todavía tiene mucho recorrido para subir tipos, porque si lo comparamos contra nuestro par, que es el dólar, la FED tiene los tipos al 5,25 y nosotros los tenemos en el Banco Central al 4, de manera que hay un enorme recorrido. Además, la FED ha demostrado que esa subida de tipos de interés, entiendo que está relacionado íntimamente, ha ayudado a bajar la inflación de una forma importante en el caso de Estados Unidos, que tiene la general el 3% y en el subyacente en el 4,8, cuando nosotros estamos en 5,5. De manera que yo creo que el Banco Central Europeo, en la siguiente reunión, que es inminente, pues subirá a un cuartillo de punto, porque es su obligación, ¿no? Y tiene hueco todavía. No así vemos si la FED, con un 5,25 en los tipos de interés y con una inflación más atemperada, a lo mejor yo creo que se espera un poco a ver qué es lo que ocurre a lo largo del verano, y en la otra podría eventualmente subir los tipos, pero bueno, ahí están. Los que no están nada bien son el Reino Unido, porque efectivamente tiene unas... y es que el Reino Unido está viviendo un post-COVID que es un post-Brexit terrorífico. Se le han juntado todos los parámetros, de manera que no lo está pasando nada bien. Hay cambios de gobiernos constantes, sigue siendo una enorme potencia, porque hay que recordar que el PIB británico es más del doble del español, pero sí que es verdad que tienen una subyacente del 6,9 y una inflación del 7, o sea, prácticamente el 8. Es muy elevado, y además, en el caso de la deuda, pues la deuda, los gilts británicos, pues es que no están entrando en las carteras todavía de los grandes inversores, porque consideran que que si se esperan van a sacar mejor rentabilidad, porque todo el mercado ve que los tipos de interés en el Reino Unido tienen que subir más. Por tanto, pues están esperando, y eso presiona mucho el déficit inglés. ¿Y Hernán? Bueno, pues yo la verdad es que la lectura que hago del dato publicado hoy no es muy positiva, para que nos vamos a engañar. El dato general ha caído un 0,6 hasta el 5,5, pero lo seguimos teniendo 2,5 puntos por encima de Estados Unidos, ¿no? Y esas caídas no puede ser de otra forma con la caída tan brutal que está habiendo en los precios de la energía, sobre todo el gas. El gas en Europa está cayendo
a día de hoy un 64% en year to date, ¿no? En lo que va de año. Claro, con esas caídas de precios del gas, consecuentemente la electricidad también está cayendo y tras los IPCs generales, con un peso tan fuerte que tiene la energía dentro del IPC general, pues bajan. Pero bueno, aquí todavía sigue estando en el 5,5, que sigue siendo un nivel bastante alto. Pues no nos olvidemos que el objetivo del Banco Central es el 2%. Y el dato peor me parece la subyacente. La subyacente ha publicado un 5,5. El mes pasado se publicó un 5, el último dato publicado era un 5,3, o sea, ha repuntado del 5,3 al 5,5, pero lo grave ya no es eso, que repunte, es que cerramos el año en el 5,2 y llevamos todo el año cayendo el índice general y la subyacente sigue a niveles del 5,5. Bueno, ahora 5,5, el mes pasado 5,3. Nos hemos estado moviendo durante los 6 meses que han pasado entre el 5,2 de cierre del año y el 5,5. ¿Qué me demuestra esto? Es que la famosa presunción de que la inflación subyacente es muchísimo más difícil de doblegar que la inflación general, pues para muestra un botón. O sea, lo estamos viendo clarísimamente que esto ha sido así históricamente y está siendo así en el 2023. Entonces, bueno, pues la lucha contra la inflación va a ser dura. Yo creo que toda la caída se está debiendo gracias a la caída de los precios de energía que comentábamos antes y todavía está por ver que ese enfriamiento de la demanda interna que tenían que haber producido los tipos de interés. Todavía la demanda interna sigue razonablemente fuerte y tampoco se espera grandes cambios a corto plazo. O sea que yo creo que sí, los bancos centrales probablemente continuarán con su guión y continuarán subiendo los tipos que más o menos han anunciado, que sería pues una subida más en Estados Unidos hasta el 5,5 y un par de subidas en Europa hasta el 4%. Entonces, bueno, pues en ese entorno de continuas menores, pero de orden menor ya las subidas, porque todo el camino está realizado en 2022 o gran parte del camino ya se hizo en 2022, pero estas subidas pues tampoco son muy buenas noticias, sobre todo para el largo plazo, que está descontando pues niveles muy agresivos. O sea, una curva invertida de 100 puntos en Estados Unidos y de 65 en Alemania, pues nos parece muy exagerado. O sea, los largos plazos están descontando el mejor de los escenarios. Por lo que estabas poniendo sobre la mesa, Hernán, y lo pongo ya para todos, es lo que está pasando en el mercado de bonos, mirando, por supuesto, a todos estos datos de inflación, posibles movimientos de la política monetaria y, por lo tanto, lo que están esperando los inversores, que también no dejan de ser un catalizador importante con esa presión al mercado. Hemos visto cómo esta mañana se publicaba ese dato de inflación mejor de lo esperado en el Reino Unido, caía la libra, los rendimientos de esos gilts y al mismo tiempo también hemos visto cómo la rentabilidad de los bonos aquí en la zona euro, en España, en Alemania, están ya a un nivel inferior a la vista a comienzos del año. ¿Cuál es la interpretación, de alguna manera, hasta qué punto veis la presión que puede desencadenarse de ese movimiento del mercado de bonos, de esas curvas, como estaba poniendo Hernán sobre la mesa, por si queréis? Luis. No, un poco lo que estoy diciendo Hernán, o sea, te está poniendo, pues quizás está siendo el mercado demasiado complaciente en esa parte porque sí que tiene, bueno, ya veremos qué es lo que hace el Banco Central Europeo, pero lo que básicamente lo que te está diciendo el mercado es que no se crea el Banco Central Europeo, que piensa que la inflación va a bajar antes y que no está de acuerdo con el stickiness un poquito de la inflación subyacente. No hay más que eso. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Sí, yo muy de acuerdo con mis colegas, o sea, vamos por detrás de Estados Unidos, en Estados que queda espacio para seguir subiendo hasta los niveles americanos, sigue la inflación
pues también muy por encima de la que tienes en Estados Unidos, con lo cual vamos como en torno a 6-8 meses por detrás de ellos y vamos a ver si nos comportamos igual, pero lo que sí que tiene pinta es que yendo 6 u 8 meses por detrás de ellos, pues que sigan subiendo algo los tipos en Europa versus los americanos, que deberían de estar en principio ya un poquito más tranquilos, o al menos viendo un poco las expectativas, pues pueden esperar un par de meses y ver qué es lo que realmente va a hacer la inflación y luego hacer la subyacente para actuar. Javier. Bueno, lo primero es que el mercado de renta fija se está, a pesar de las convulsiones que hay con las inflaciones que están íntimamente ligadas con los tipos de interés, con los bancos centrales que están íntimamente ligados con los tipos de interés, a pesar de eso, de ese constante y único tema donde todos los mercados se están reflejando, a pesar de eso, el mercado de la renta fija mantiene una estabilidad sorprendente, en el sentido de que no hay grandes movimientos, no hay grandes caídas ni subidas, sino que de alguna forma se mantiene dentro de ese margen, dentro de una franja bastante razonable, donde además tiene sus picos y sus valles, lo que permite también aprovechar determinados desajustes en algún momento dado, pero en el momento en que ya se está reconduciendo, vuelve a dar cierta tranquilidad a los inversores en la renta fija. Es decir, que está dando una muestra de absoluta robustez del mercado, porque un mercado se mantiene firme evita todas estas grandes tensiones, porque hay una gran liquidez, porque hay una gran dinero y papel. Y por tanto, ambas dos cosas están mostrando una enorme estabilidad. Entonces, nos encontramos con que, por ejemplo, con un Italia que de manera sostenida se ha ido manteniendo por encima del bono italiano, por encima del 4, pues hoy nos sorprendemos de que estamos ya por debajo del 4 en el bono italiano. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se crea esa corriente de determinada tranquilidad. Tenemos el bono americano, que efectivamente lo tenemos en el 3,75, a pesar de que los tipos de interés del dólar están en el 5,25. Eso muestra que efectivamente el mercado está muy firme, que el mercado no entra dentro de las tensiones y que lo que está haciendo es que de una manera sostenida se va creando una cartera muy atractiva en renta fija que permitirá obtener unas rentabilidades bastante estables a lo largo de los próximos años. De manera que, por tanto, yo creo que aquí el ganador absoluto es el propio mercado de la renta fija, que está mostrando una estabilidad y una madurez fuera de todo lugar. Dicho eso, nos encontramos con momentos de tensión típicos de cuando suben mucho las bolsas, pues entonces hay ventas de bonos y entonces empiezan a subir las rentabilidades. Son esos momentos, yo creo, donde hay que aprovechar para hacer pequeñas carteras, para ir entrando poco a poco, para hacer unas carteras muy rentables. Yo creo que es un año excelente para la renta fija y que lo único que hay que hacer es que mantener un poco la cabeza fría y no entrar de una vez, sino ir acompasando, porque vamos a tener toda esta temporada, yo creo que lo vamos a ver durante todo este año 2023 y parte del 24, pero sobre todo el 2023. Por tanto, vayamos poco a poco, según tengamos vencimientos en nuestra cartera de renta fija, será un buen momento de irlo renovando con nuevas posiciones a estas rentabilidades tan suficientemente atractivas. Hernán, para completar, desde Olea Gestión. ¿Perdón? No, que para completar esta respuesta me faltabas. Bueno, aquí ya más o menos un poco, como comentaba antes, el gran susto o el gran shock de la renta fija fue en el 2022. Como decía Javier, pues bueno, nos movemos en un rango actualmente más estrecho, ¿no? Entonces es verdad que el bono alemán pues está ahí entre el 2,30 y 2,70 todo el año, ha estado. Bueno, son 40 puntos básicos que bueno, que no dejan de ser un 3 y pico % entre la parte alta y la parte baja del rango en precio, ¿no? Que no son despreciables. Yo lo que veo es que el riesgo recompensa de estar en el largo plazo a estos niveles del 2,30 del bono alemán no lo vemos atractivo, no vemos un riesgo recompensa equilibrado. Realmente con una curva de tipos de interés normalizada, donde los tipos de corto plazo pues estén más o menos
alrededor del 2%, entre el 1,5 y el 2%, pues el bono a 10 años alemán, pues ¿dónde va a estar? Pues tampoco va a estar por debajo del 2,30. Entonces, entrar en ese 2,30 del 10 años, pudiendo estar al 3% en el 2 y sin ninguna recompensa extraordinaria y un carry más bajo que estando en el corto plazo, pues nos parece desequilibrado el asumir el riesgo que siempre tiene un bono a 10 años. Entonces, bueno, estamos apostando más por esperar y ver si realmente lo que nosotros pensamos se cumple, y es que el bono alemán pueda llegar a niveles del 3%, entre un 3 y un 3,25 nos parecen los niveles lógicos, teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo pueda subir los tipos a niveles del 4. Ya con un tipo de intervención del 4, tener el bono alemán 100 puntos más bajo al 3 o 75 más bajo, pues bueno, pues ya me parece bastante inversión de la curva, pero claro, tenerlo con los tipos al 4, tenerlo al 2,30, pues que 170 puntos contra el tipo de intervención o unos 70 contra el 2 años nos parece muy exagerado. Entonces, vemos la inversión en renta fija atractiva, pero con ciertos riesgos en el largo plazo. Estamos mucho más cómodos en el 2-3 años. En este contexto y de alguna manera midiendo otro de los grandes activos que vigilamos y que va cotizando todo este tipo de referencias, está sin lugar a dudas lo que está pasando en el mercado de divisas. Si hay alguien pendiente de esa política monetaria junto con esa renta fija, evidentemente es ese mercado de Forex, y estamos viendo cómo el euro, que ahora se lo está pensando, pero claro, es que llevaba enfilando la mayor racha alcista desde 2004, precisamente viendo cómo se puede acercar el fin del ciclo de subida de tipos. También Glassnode del BCE ayer decía, bueno, queda mucho por hacer, pero bueno, a partir de julio habrá que ver los datos y todos esos discursos que han ido alimentando la crónica de lo que va a pasar en los bancos centrales y que se está cotizando con esa depreciación del dólar, que sin lugar a dudas, a la hora también de cómo se vaya respondiendo unos y otros bancos, va a ser fundamental. ¿Cómo interpretáis esa depreciación del dólar y por tanto esa revalorización del euro, y de cara a lo que puede tener el impacto también en la política monetaria y en la economía en general? ¿Cómo lo estáis viendo? Javier, si quiere empezar. Bueno, pues yo creo que ahora mismo es una buena oportunidad, volviendo un poco a las inversiones a partir de ahora de estrategia. Evidentemente, un euro dólar 1,12-2, que está ahora más o menos, evidentemente es un nivel altísimo, lo cual quiere decir que nos van a dar más dólares por nuestros euros. Y eso indica además una buena predisposición para invertir en Estados Unidos. Yo creo que lo que van demostrando los mercados americanos, como siempre, su superfortaleza. Además, la inflación se está temperando allí. Es verdad que el Standard & Poor's lleva ya un recorrido de un 18% en lo que va de año, pero a nuestro entender le queda todavía recorrido. Entonces yo creo más el bono a 10 años americano. Decía Hernán que al 2,30 el boom no interesa, pero a lo mejor el americano al 3,75 a 10 años sí, y sobre todo con un euro dólar tan favorable en este momento. Lo cual no garantiza que el euro dólar se nos puede ir al 1,15, por ejemplo, en cuyo caso tendríamos un problema, pero es verdad que entramos en el mercado americano con un euro dólar al 1,12 en muchas mejores condiciones de lo que estábamos hace 3 meses. De manera que entonces es el momento, yo creo, además, las bolsas americanas estaban muy pendientes de los resultados de este trimestre pasado. Yo creo que el trimestre no va a ser malo para las compañías americanas, como se va viendo ciertas... por supuesto, habrá algunas cosas mejores y otras peores, pero la banca, que es la que ha abierto un poco siempre, abre la temporada de resultados, no está yendo mal, obviamente por la subida de los tipos de interés. Por tanto, a lo mejor no es mal momento, teniendo en cuenta esta situación del euro dólar, de entrar en Estados Unidos también, tanto en renta variable como en renta fija. Hay que planteárselo siempre con mucho cuidado y diversificando bien, por supuesto. ¿Cómo lo ves, Hernán?
Bueno, el euro dólar, después de muchos años siguiendo el mercado de divisas, al final yo he llegado a la conclusión de que siempre está donde a la FED le interesa. El año pasado la FED priorizó la lucha contra la inflación frente al crecimiento y bueno, consiguió que el dólar se apreciase hacia niveles que hacía tiempo que no veíamos, ¿no? Por debajo de la paridad y al 0,97, 96 llegó, ¿no? Entonces, este año, ¿qué pasa? Que ya con la inflación, el último dato publicado de Estados Unidos del 3% y del 4,8% en la subyacente, pues bueno, ya la inflación, desde luego, es un tema prioritario, pero no como lo fue en 2022. Entonces, ya no interesa tener el dólar tan apreciado, interesa tenerlo más debilitado para ayudar a la economía americana a tampoco entrar en una recesión muy fuerte, porque si le subo los tipos de interés y encima le mantengo el tipo de cambio a un nivel extraordinariamente apreciado, pues el sector exterior va a contribuir muy negativamente al PIB, ¿no? Entonces, yo creo que la FED en este momento ha dicho, mira, yo ya con los tipos de interés al 5 ya me parece bastante contracción la que estoy inyectando a la economía y voy a dejar que el tipo de cambio se vaya a niveles, digamos, más cerca de mi zona de confort. Yo creo que la zona de confort, tanto el Banco Central Europeo como la de la FED, en términos de crecimiento, pues sería entre el 1,15 y el 1,20. No podemos olvidar que la paridad de poder adquisitivo del euro-dólar es 1,22. Entonces, entre 1,15 y 1,20 parece que sería una zona cómoda para ambos bancos centrales para preservar niveles de crecimiento por el lado del sector exterior razonables. Entonces, yo creo que se puede ir a ese rango y dicho eso, también te diré que tenemos todas nuestras posiciones de dólar cubiertas. Las cubrimos el año pasado demasiado pronto, la verdad, nos hubiera gustado haberlas cubierto a 0,96, pero estaban cubiertas a 1,05 y bueno, creemos que puede irse a ese rango que digo, de 1,15 a 1,20 y bueno, en este momento nos estamos planteando quitarnos algo de cobertura a estos niveles, no toda, desde luego, pero una parte, ¿no? Entonces, empiezan a ser niveles, pues yo creo, a considerar. El 1,12 y pico, ¿no? Pero por poner un objetivo, yo diría más bien que el rango esté 1,15, 1,20 como más de medio plazo, ¿no? Ya para terminar con respecto a este eurodólar que me faltas, Luis, desde Valentum. No, poco que añadir. Si nosotros la verdad es que tampoco lo vemos mucho. Si no nos interesa demasiado el euro-dólar en tanto en cuanto no deja de afectar a las empresas a las que estamos invertidos. Entonces, pues eso, un movimiento como el que ha tenido el euro-dólar de un 5% muy rápido, etcétera, pues beneficia prácticamente a los exportadores americanos y encima, pues bueno, pues te permite entrar, si eres inversor europeo, a niveles más baratos, pero bueno, el mercado lo ha ajustado rápidamente. O sea, el Nasdaq ha dado la casualidad que también estos 4 o 5 días han sido muy, muy fuertes de bolsa y tampoco te ha dado muchísima oportunidad. O sea que bueno, nosotros muy tranquilos con eso. Pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer contar con los tres esta mañana. Hernán Cortés, socio y gestor de Olea Gestión, Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en aurigabonos.es y Luis de Blas, gestor de Valentum Asset Management. Un verdadero placer, gracias, feliz jornada, feliz negocio. Un abrazo. Gracias a ti, Eva. Adiós. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.